Fíjense que cuando estaba leyendo este capítulo 5 de Efesios, pensaba en el hambre que hay en la iglesia de Dios, ¿verdad? Somos necesitados de Dios. Yo me imaginaba cómo eran estos tiempos de la iglesia primitiva, como le han llamado, o de la iglesia de los inicios, ¿verdad? O de los comienzos, que anhelaban una palabra. Y yo me imagino cuando les llegaba la noticia: miren, nos llegó una carta de Pablo, o nos llegó una epístola de Pedro o de Juan. Todos corrían a ver cuáles eran las instrucciones, qué era lo que Dios quería hablarles, qué era lo que Dios tenía para ellos a través de esas cartas. Y yo creo que no, porque no hubiera palabra en sus mismas congregaciones, ¿verdad? Porque se recuerdan que el apóstol Pablo envía a Timoteo a Éfeso y lo envía a otras iglesias, y él también compartía de las enseñanzas. En otro pasaje le dice Pablo a Timoteo: esto enseña, dice, a hombres fieles que sean aptos para enseñar, dice. Entonces la iglesia estaba constantemente buscando esa palabra. Y yo me imagino como cuando el salmista dice: como el siervo brama por las aguas, o clama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, ¿verdad? A veces hay una necesidad en nuestro corazón y necesitamos una palabra de Dios a nuestras vidas. Yo les he contado en alguna oportunidad que a inicios de los 2000 yo estaba viviendo en Shela y estaba lejos de mi familia, estaba lejos de mis amigos. Me había cambiado toda la vida. Me había apartado, como le pasó en algún momento a Jacob, como le pasó a José, como le pasó a Daniel en Babilonia. Y yo me recuerdo que me sentía muy necesitado de una palabra. Buscaba, incluso durante mucho tiempo estuvimos yendo a diferentes iglesias buscando esa palabra, ese sustento para el alma, ¿verdad? Para la vida. Y me recuerdo que empezaba a inicios de los 2000, estaba aún muy nuevo internet, ¿verdad? Y yo me ponía a buscar en internet y yo decía: Señor, yo anhelo una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, una palabra tuya que venga a transformar mi corazón. Y no la encontraba, sino que salía de internet, iba a veces a otras iglesias o congregaciones y no encontraba eso que mi alma necesitaba, que mi vida necesitaba. Y la Biblia narra que algo similar le sucedió a Sansón, porque dice que en una oportunidad mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno, pero cuando terminó, cualquiera pudo haber dicho: ¡ah, qué bueno, qué gran victoria, te fue muy bien, derrotaste a tus enemigos! Pero dice que él sintió mucha sed, al punto, dice, que sentía desfallecer. Y eso se hizo rema en mi vida durante mucho tiempo, porque dice que en su angustia, dice, clamó a Dios y Dios le abrió una fuente de agua. Y eso es bien interesante, porque en otro versículo, cuando Jesús va a lavar los pies de sus discípulos, dice: ustedes ya están limpios, dice, por el agua de la palabra. Y hace una referencia de la palabra de Dios como agua que nos limpia, pero también es agua que sacia nuestro ser. Aquellos remas, ¿verdad?, que llegan, porque el apóstol Pablo también escribe a Corintios y dice: miren, yo les traía vianda, dice. Habla de esas revelaciones profundas y habla de esos misterios de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y habla de esos misterios, pero a veces no necesitamos un misterio. No necesitamos saber del arrebatamiento, de los 4 jinetes del Apocalipsis, y gloria a Dios, porque también es necesario. Pero a veces estamos como ese siervo, ¿verdad?, que brama por las aguas. Dice: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero dice que Sansón
estaba igual y clamó al Señor, dice. Ahora miren la importancia de clamar, porque lo hemos hablado, que dice la Biblia que me buscarán, dice, y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Miren, a veces yo he estado en unas circunstancias complicadas en mi vida. Hablábamos un poco el domingo acerca de todas esas dificultades, ¿verdad?, que a veces pueden venir. Pero yo dentro de mí decía, bueno, yo sé que si las cosas se llegan a poner muy mal, tengo a dónde correr, tengo a dónde ir a refugiarme, a dónde tirarme y decir, Señor, ayúdame, sálvame. Y yo sé que Él me va a salvar. Yo sé que Él no me va a dejar desamparado. Aunque muchas veces quizás nos deja tragar agua, ¿verdad? Porque si recordamos la vida de Pedro tragó agua. Pedro grita, ¿verdad?, cuando le dice, Señor, si eres tú, haz que yo también camine sobre el mar como tú. Y cuando estamos haciendo proezas en Dios y haciendo lo que nadie más hace, ¿verdad?, nos sentimos campeones. ¡Ay, gloria a Dios! Aquí voy en el agua. Pero cuando empezamos a ver las circunstancias alrededor, porque dice que Pedro apartó su mirada de Jesús y empezó a poner su mirada en las olas y en la tempestad, y entonces empezó a hundirse. Porque si nosotros miramos muchas veces nuestras circunstancias son para llorar, para estar tirado en una cama y sin levantarnos. Pero si nosotros miramos a nuestro Dios, entonces las cosas cambian. Por eso aún de Jesús dice, por el gozo puesto delante de Él, dice. Jesús no estaba viendo la cruz cuando estaba atravesando ese momento de dificultad, sino que Él estaba viendo el gozo puesto delante de Él. Pero yo le he dicho al Señor, Señor, yo sé que si las cosas se ponen muy mal, voy a correr a ti y tú me vas a salvar. Y el Señor empieza a obrar y empieza a hacer unos milagros en nuestra vida, que verás que nuestra vida es un milagro. Y así lo decía el pastor Julio Melgar en sus últimos años de vida, en sus últimos meses, mejor dicho. Él decía, pedimos por un milagro, decía él, cuando el milagro pasa todos los días frente a nuestra vida, que la vida es un milagro, la salud es un milagro, el vestido es un milagro, el techo es un milagro, el alimento es un milagro, pero a veces no lo vemos, ¿verdad? Pero viene Sansón y clama al Señor, y dice la Biblia que Dios le abre una fuente. Miren, yo le he estado pidiendo al Señor, Señor, abre fuentes de bendición, porque somos necesitados también de fuentes de bendición materiales muchas veces, y también espirituales, ¿verdad? Y también de tantas cosas que puede haber necesidad en nuestra vida. Pero entonces él clama, y a mí me llamaba mucho la atención, porque dice la Biblia que Dios le abrió una fuente de agua en Lehi, se llama ese lugar donde estaba Sansón, que dice que no solamente sació su sed física, sino que dice en Jueces 17, me parece que lo reanimó en su alma. Es decir, que él estaba desanimado, es decir, que él a nivel almático estaba desfalleciendo, estaba, como decimos comúnmente aquí en Guatemala, estaba de bajón, ¿verdad? ¿Cómo está, hermano? Ahí, hermano, arrastrando los pies. Estaba desanimado en su alma. Y luego dice la Biblia que lo reanimó en su alma y vivificó su espíritu. Porque el espíritu es el que nos comunica con Dios y el que nos mantiene en esa relación con Dios. Pero en esa relación con Dios, cuando nuestro espíritu se afecta por todas las circunstancias de la vida y todo lo que muchas veces nos toca pasar, hasta nuestra relación con Dios se enfría. Miren, yo les he contado, solo a algunos pastores nos pasa, pero Dios en su misericordia, pero yo a veces hasta me he peleado con Dios.
Tal vez no peleado así abusivamente, pero así de estar molesto, decir, como, yo siento como que Dios me hablara y me dijera, ¿qué tal, mijo? Ay, ¿qué tal? Así, porque uno dice, no te has dado cuenta de lo que me está pasando, no te has dado cuenta de las circunstancias que han venido a nuestra vida, y Dios sí se ha dado cuenta, pero como nosotros estamos metidos en eso, somos nosotros los que no lo vemos. ¿Se recuerdan a Juan el Bautista? Él ve llegar a Jesús al Jordán para ser bautizado y le dice, no, ¿cómo te voy a bautizar? Yo no soy digno ni de amarrar las suelas de tus zapatos, menos bautizarte. Él reconocía la autoridad y la grandeza de Jesús, y él le dice, no, tienes que bautizarte. Bueno, él obedece al final, y cuando va saliendo del Jordán, se escucha una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado, está hablando el Padre, en quien tengo contentamiento. Y luego desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Imagínense cómo debe haber sido esa escena, ¿verdad? Y haber estado ahí, yo hubiera estado así, pero más que cuando son las luces campero aquí en Guatemala, ¿verdad? Que uno está feliz viendo todos los fuegos pirotécnicos en el cielo y tan bonito, o cuando hacen aquí en Pradera Concepción, ¿verdad? Pero ellos lo están viendo y lo están visualizando, pero llega el tiempo en el cual Juan el Bautista le toca ir a la cárcel, y estando en la cárcel llama a sus discípulos y les dice, ¿se recuerdan de Jesús? Sí, claro, aquel que se abrió el cielo y dijo, este es mi Hijo amado, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Sí, él. ¿Qué quieres que hagamos? Vayan y pregunten, si era él el que habría de venir, o hemos de esperar a otro. Yo como discípulo de Juan el Bautista hubiera dicho, ¿y este qué le pasó, verdad? Quitemos a Juan el Bautista y pongamos hoy algunos de los grandes siervos de Dios que vemos a veces predicando en televisión o en redes sociales, y que nos bendicen, que bendicen nuestra vida, porque no hablamos de cualquier siervo. A veces hay muchos siervos que nos bendicen a través de esos medios digitales que Dios ha dejado hoy, y que de pronto dijéramos, miren, ¿se acuerdan de aquel Jesús? Pregúntenle si él es. Y uno dice, ¿qué le pasa, verdad? Si usted era el que nos enseñaba a nosotros que él era. Pero entonces hasta nuestro espíritu es afectado, porque somos humanos. Y lo que a mí me encanta de todo eso, porque todos hemos estado en algún momento en ese lugar, hemos estado como Pedro en el agua, tragando agua de mar y gritando, Señor, sálvame. Todos hemos estado ahí en algún momento, en alguna circunstancia. O hemos estado como Sansón, ¿verdad? Todos, qué bueno, mató a todos los filisteos, y de bajón, ¿verdad? Todo desanimado, y con una comunión fría con Dios, ¿verdad? Y podríamos seguir poniendo otros ejemplos, ¿verdad? Como el ejemplo de Lázaro, el hermano de Marta y María. Señor, tu amigo, el que amas, está enfermo. Ahí llegó, les dice. Y no llegó, dejó que se murieran. Pero yo siempre he dicho, y eso es lo que nos cuesta entender como personas muchas veces, que cuando Dios permite que las cosas se compliquen más, es porque va a ser un milagro más grande en nuestras vidas. Eso lo dice usted porque no está pasando lo que yo estoy pasando. Bien. Todos pasamos nuestros propios desiertos, nuestras propias dificultades, pero el Señor quiere que en medio de todo eso nosotros nos aferremos a Él y le digamos, Señor, sálvame. O como hizo Sansón, que dice que clamó. ¿Cómo es clamar? Cuando dice, clama a mí
y yo te responderé. No es solamente así orar, Señor, mira, si tú quieres, ¿verdad? Y pues, bueno, si no quieres, pues no, ¿verdad? No, clamar es, Señor, por favor, haz algo, porque ya no puedo más, porque te necesito, pero yo sé que tú eres todopoderoso para hacerlo. Miren, a mí me gusta mucho el testimonio de uno de los testimonios de mi abuelito, de los muchos testimonios que Dios le dio durante su vida. Pero él contaba que había enviado a mi tía más pequeña a estudiar acá a Guatemala, como ellos son de San Marcos, o vivían en San Marcos, la había mandado a estudiar, iba a hacer su graduación, que necesito para no sé qué la graduación, bueno, ahí va el dinero, que necesito para no sé qué otra, ahí va el dinero, que necesito para no sé qué más, ahí va el dinero. Y luego dijo, bueno, qué bueno, gracias a Dios, Dios envió la provisión, aquí tengo solamente lo de mi pasaje para irme a Guatemala en autobús. Y en eso la llama, mire papi, se me olvidó que no tenía zapatos para la graduación, necesito zapatos. Bueno, ahorita se los voy a depositar. Fue y se los depositó, y luego dijo, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque esos eran los últimos 100 que tenía para ir a la graduación, y era importante también él como padre que estuviera presente, ¿verdad? Y entonces se fue a su lugar de oración. Miren lo importante de orar. Se fue a su lugar de oración y empezó a clamar, y empezó, Padre, y estando en ese lugar, miren cómo es Dios de lindo, porque a veces uno ora y pasan meses, ¿verdad? O semanas y uno no ve respuestas. Pero él estaba orando, dice, estaba orando todavía, cuando le empiezan a gritar. Él oraba, tenía su cuarto así en el segundo nivel, que era como su aposento alto. Y entonces le empezaron a gritar desde el patio, Don Rami, lo buscan, dice. Y entonces salió él para estar limpiándose las lágrimas, porque ahí sí que, como dice la palabra, ¿verdad? Derramad vuestro corazón delante de Dios, dice, derramando su corazón delante de Dios. Y sale, lo buscan, dice, y sale a la puerta, ¿verdad? Cuando ve 2 personas desconocidas, no eran de la ciudad o del pueblo, no eran de San Pedro, San Marcos, no, nadie los había visto nunca, ni los volvieron a ver. Y le dicen, mire, ¿usted es don Ramiro? Sí. Nos dijeron que usted tenía unas puertas viejas para vender, es que nosotros queremos comprarlas. Ay, sí, ahí tengo unas, pero esas ya no sirven, le dijo él. Unas puertas de madera, de aquellas antiguas, de pueblo, imagínense. Esas, pasen a verlas si quieren, dice que les dijo él. Y entraron, ¿verdad? A ver las puertas. ¿Y cuánto quiere? Dice que le dijeron. Tanto, dice que dijo él, ¿verdad? No recuerdo las cantidades exactas. Mire, le ofrezco esto, dice que le dijo la persona, que era reponerle lo que él había dado. Él dijo, no, le dijo, no, por eso no, si yo ni las estoy vendiendo, dice que le dijo. Si quiere así, bueno. Y entonces los despidió, los encaminó a la puerta, y cuando él venía de regreso, dice, otra vez para seguir orando, según él, por una respuesta, dice que el Señor le habló a su corazón, como nos habla muchas veces, ¿verdad? Y le dijo, y no me estás pidiendo, pues, por una provisión. Y entonces, Señor, le dice, y sale corriendo a la puerta, y sale a correr a las personas, y los alcanza, y Dios envía la provisión justo a tiempo. Ahora, miren qué lindo, porque entonces Dios nos invita a clamar. Y entonces viene Dios y le abre una fuente a Sansón, una fuente como nos puede abrir a nosotros. ¿Qué fuente necesitamos? ¿Qué fuente necesitas hoy? A veces necesitamos una fuente emocional, porque a veces estamos quebrados emocionalmente, a veces nos sentimos solos o nos podemos sentir solos, aún rodeados de personas,
A veces necesitamos materialmente, porque necesitamos la provisión material, pero no importa cuál sea la necesidad que haya a nuestra vida, Dios es poderoso para suplirla. Yo no sé cuántos creen que Dios es poderoso para suplirla. Y entonces dice la Biblia que abrió una fuente que no solamente sació su sed física, sino que lo reanimó en su alma y lo vivificó en su espíritu. Miren, yo le he estado pidiendo al Señor en este tiempo, le he estado pidiendo, yo digo, Señor, danos ideas creativas para los negocios, para la provisión material, porque la necesitamos también, porque al final uno no puede ir a la panadería, ¿verdad? Mire, lo voy a pagar con oración. No, ¿verdad? Lo regresan a uno. O como hacen ahora, que se ha puesto de moda, ¿verdad? Que yo he visto algunos videos ahí. Mira, yo soy influencer y tengo un montón de seguidores. Le voy a hacer un video para su negocio y usted me sirve un gran banquete. ¿Han visto, verdad? Ya hasta han habido algunos conflictos con algunos influencers. Pero uno, como hijo de Dios, no puede llegar así, ¿verdad? No puede llegar con la persona, ¿verdad? Y decirle, mire, señor panadero, carnicero, me puede despachar y yo voy a orar por usted. No, necesitamos también esa provisión. Amén. Y en esa provisión, Dios trae también revelación. Porque yo he visto cómo personas, Dios les ha dado ideas que uno dice, ay, pero qué idea más simple de negocio. Qué idea más simple de negocio. Ay, perdón, ahí está. Se me estaba activando la audiobiblia. Pero miren, a veces unas ideas tan sencillas y tan simples de negocios que pueden haber, pero Dios puede abrir ahí a través de ello una provisión para nuestras vidas. Ahora, miren, qué gran introducción, ¿verdad? Pero, ¿saben por qué compartía esto? Porque al final yo decía cómo la iglesia en este tiempo anhelaba esa palabra. Anhelaba, vino carta de Pablo, corrían a recibir. Y dice la Biblia que viene un tiempo en el cual las personas van a tener hambre y sed de la palabra. Dios va a despertar los corazones de las personas para una palabra, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice. Entonces Dios nos llama o nos ha llamado a escudriñar y a entrar en esta palabra para ser libres del temor, para ser libres de deudas, para ser libres de problemas, para ser libres de tantas cosas que pueden venir a nuestra vida, ¿verdad? En algún momento. Y yo pensaba, ¿saben también en quiénes? En las personas de China, porque no tenían Biblias, dice, durante mucho tiempo. Y cuando les llegaba una Biblia, corrían para ir a recibirla.